Mi esposo confesó su infidelidad de 7 meses y llamó a su honestidad un regalo, fingiendo estar en coma tras un accidente para que lo acepte de vuelta. Yo, de 33 años, estuve casada con mi ex, de 35, durante 6 años. Estuvimos antes 4 años juntos, para un total de 10 años. Completamente desperdiciados por la inmunda basura que es. Esto pasó hace unos 18 meses, cuando el problema empezó poco a poco. Comenzó a mentirme con supuestas cosas que surgían a último momento y lo llevaban a quedarse hasta tarde en el trabajo, ayudar a un amigo o que había tenido que rescatar a un gatito accidentado y se le hizo tarde. Bueno, la última parte no es cierta, pero entre tantas de sus mentiras, seguro que hubo una como esa. Un día de marzo del año pasado, mi ex llegó temprano a casa. Yo estaba haciendo pasta en la cocina cuando entró y se sentó en la mesa sin saludar. Estaba serio y simplemente se quedó allí mirando sus manos. Las cuales no tienen nada de interesante, porque eran las manos que usaba para ponerlas encima del cuerpo de otra mujer. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que necesitaba hablar. Había estado viendo a otra persona, una asistente legal, que llamaré la amante de mi ex, que trabaja en el edificio de oficinas de al lado. Llevaban 7 meses y dio detalles que no le pedí, como a dónde iban a almorzar, cuántas veces se veían por semana. Estaba siendo honesto voluntariamente porque ya no podía vivir con la culpa, no porque se sintiera bien por mí. Y luego, para rematar este acto de idiotez de su parte, estaba orgulloso de sí mismo por ser honesto. La retorcida razón era que la mayoría de los hombres habrían seguido mintiendo, pero que no podía hacerme eso a mí porque me amaba. De hecho, usó la palabra respeto por mí. Seguro me estaba respetando mucho cuando le estaba faltando el respeto a su amante en una cama cualquiera. También mencionó que ahora que todo estaba sobre la mesa, podíamos trabajar en nuestro matrimonio y hacerlo más fuerte, más genuino. Y lo mejor de todo, ya había terminado con la amante esa mañana, así que estaba completamente libre para trabajar en lo nuestro. Le dije que podíamos trabajar, pero en el divorcio porque no me iba a quedar casada con un intento de ser humano. Le informé que me iría a casa de mi hermana por la noche, y todas las que sean necesarias. Él se veía confundido, como si realmente esperara otro resultado de esto, como si en su cabeza tuviera una escena en donde yo corría a abrazarlo y besarlo diciéndole que lo amaba por ser tan buen esposo, y preguntó si podíamos hablar primero. Lo miré como si pensara que fuera un estúpido, lo cual hacía para ser sincera, y me fui sin responder. Mi hermana, más joven que yo, de 29 años, vivía al otro lado de la ciudad con su esposo, Tyler. Cuando llegué a su puerta esa noche, ya tenía todo preparado porque la había actualizado por teléfono antes de llegar. Tyler se quedó en su dormitorio para darnos espacio. Volví al apartamento 2 días después, cuando mi ex estaba en el trabajo, para empacar todo lo que pude meter en mi coche. Ropa, libros, mi portátil, algunos utensilios de cocina que me había dado mi abuela. No iba a dejar que el infiel se alimente con las cosas de la abuela, que se muera de hambre. Si mi abuela viviera, probablemente las hubiera usado para cocinar, y luego calientes, arrojárselas por la cabeza. Mi ex me llamó 17 veces ese día tras notar que faltaban cosas. Nunca le contesté. Envió mensajes diciendo que necesitábamos hablar como adultos, porque según él, me había hecho un hermoso regalo, el regalo de la verdad. Yo le respondí con un regalo, una foto de mi dedo del medio levantado. Seguía escribiendo que yo estaba diciendo tirar una década por algo que él consideraba arreglado. Bloqueé su número y me quedé en casa de mi hermana. A la semana, mis padres se involucraron. Mi madre llamó y dijo que había hablado con mi ex, preguntó por las cosas de la abuela, y se quedó más tranquila luego de que le dije que me llevé todo. Son cosas importantes para la familia. Dijo que él estaba devastado, y que era lo mínimo que debía estar luego de lo que hizo. Mi padre llamó por separado y preguntó si necesitaba visitarlo para hablar de suegro a yerno. No era necesario, pero lo tendría en cuenta. Los padres de mi ex también llamaron. Su madre dejó un mensaje de voz diciendo que 7 meses no era para tanto. Donde argumentaba, todo matrimonio tiene altibajos. Su padre me envió un correo con el asunto, piensa bien en esto, donde enumeró todas las razones prácticas por las que el divorcio era una mala idea. Había algunas razonables, aunque no me iban a hacer pensar diferente, como la estabilidad financiera, bienes compartidos, la vergüenza de contárselo a la familia extendida. Y otras como que no iba a poder encontrar otro hombre como él allí afuera, porque la situación es difícil para las mujeres. Mi suegro pensaba que al tener un buen trabajo y ser atractivo, no era tan común. Mi respuesta fue: estimado pronto ex-suegro, me alegraría poderlo llamar ex-suegro en la brevedad. En cuanto a su inquietud sobre no encontrar a alguien como mi futuro ex, tenga usted la tranquilidad de que si acudo al basurero local, podré encontrar cosas muy superiores. Teniendo la posibilidad de elegir colores y tamaños a placer. Sin más de mi parte, me despido solemnemente y le deseo que se vaya a tener relaciones sexuales con su madre. Contraté a una abogada y presenté la demanda de divorcio.
Mi ex no lo impugnó, lo cual me sorprendió porque estaba muy insistidor hasta el momento. Todo el proceso tomó 4 meses porque teníamos que dividir todo. El apartamento estaba a nombre de los dos, así que lo vendimos. Partimos el dinero a la mitad. Dividimos nuestras cuentas de ahorros. Enviamos hojas de cálculo de ida y vuelta a través de nuestros abogados sobre quién se quedaba qué muebles. Podría haber optado por ceder algunas cosas, pero quería ser mezquina hasta con quien se quedaba con un alfiler. Cuando el divorcio se finalizó, conseguí algo para mí lo más lejos de donde vivíamos, para poner distancia. Él ya no vivía allí, pero quería toda la distancia posible de la zona. Cambié mi número, solo se lo di a mi hermana, padres y a unos pocos amigos cercanos. Casi al mismo tiempo de mi proceso de divorcio, a mi padre le acababan de diagnosticar leucemia. Su médico dijo que el tratamiento tomaría al menos un año. No fue una época agradable, a pesar de que ahora lo esté contenta tan alegremente. Pasaron meses y me acostumbré a vivir sola. Trabajaba, volvía a casa, veía televisión y me iba a la cama. Los fines de semana, iba a museos de arte o leía libros en cafeterías. Mi hermana venía a cenar una vez por semana, también iba a visitar a mis padres y les cocinaba porque ya tenían mucho con los problemas de salud de mi padre. Mi vida era tranquila, dejando de lado la enfermedad. Entonces, como casi 4 meses después de que se finalizara el divorcio, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era la madre de mi ex, que lloraba tanto que apenas la entendía. Dijo que la basura había tenido un accidente y había resultado muy malo. Mi ex volvía conduciendo del trabajo y un camión se saltó el semáforo en rojo. Su coche dio una vuelta. Estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital y estaba en coma. Los médicos no sabían si despertaría. Para hacer más terrible este relato, antes de perder el conocimiento en el lugar, dijo mi nombre. Él me estaba pidiendo, porque era la única persona que él quería. Mi respuesta fue sencilla: no soy doctora y no hay nada que pudiera hacer. Si está en coma, tampoco sabrá que estaré allí, así que no me llamen para molestarme nunca más. Luego corté. Luego me quedé pensando en eso, y llamé a un amigo en común para hablar sobre esto. No tenía la menor idea del accidente, pero pensaba ir al hospital a ver cómo estaba. Cuando llegó y preguntó en recepción, la recepcionista tecleó su nombre en el ordenador. No había ningún paciente con ese nombre. Lo comprobó varias veces y no encontró nada. Nadie con esa información había sido admitido en la última semana. Mi amigo fue a revisar otros hospitales de la zona, pero no había nadie con ese nombre. Yo hubiera preguntado si había alguien con el nombre señor Basura, pero probablemente el resultado hubiera regresado vacío. Este amigo llamó a la madre de mi ex. Ella le dijo que esperaba que yo pudiera ir al restaurante que estaba cerca del primer hospital, que me diera su mensaje. Lo hizo, pero no fui. Sin embargo, mi amigo lo hizo para ver de qué se trataba todo esto. Y digo mi amigo ahora, porque después de esto, no creo que siga siendo mutuo. Era un pequeño lugar italiano con mesas afuera. Obtuve fotos y la narración de todo. Había una pancarta colgando del techo que decía: "Bienvenida a casa", y globos atados a las sillas. Un pastel estaba en el centro de la mesa con glaseado blanco. Los padres de mi ex estaban de pie cerca del pastel, y mi ex estaba sentado en la cabecera, completamente sano. Ni un rasguño. Todos se giraron a mirar a mi amigo cuando entró, ya que me esperaban a mí. Mi ex se puso de pie para preguntar por qué estaba él allí y qué había pasado conmigo. Su madre le explicó que había hablado con él. Allí explicaron que esto era una prueba, que si yo corría al hospital cuando pensaba que él se estaba muriendo, significaba que aún lo amaba. Lo siento, creo que la fallé. Todos estaban de acuerdo en que esa era la mejor manera de mostrarme que yo pertenecía con mi ex, pero mi amigo lo había arruinado al ir él en mi lugar. Tendría que haberme convencido de ir al menos al restaurante. Mi amigo pensó que estaba en la dimensión desconocida, así que dio la vuelta y se fue. Mi ex le preguntó si iba a buscarme, pero no obtuvo respuesta. Poco después fue cuando recibí todos los detalles y las fotos de la emboscada a la que no asistí. 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta un sábado por la mañana. Miré por la mirilla y vi a mis suegros allí parados. No abrí y volvieron a insistir con la puerta. Hacía frío afuera, en especial si te quedas parado allí 20 minutos. Comenzaron a gritar que sabían que estaba allí, pero que no querían causar una escena, así que sería mejor que abriera. Maldito coche estacionado en la puerta. Puse otra voz y respondí que se habían equivocado de casa. Y lo creyeron, porque respondieron que me estaban buscando a mí y pensaban que la voz era de una compañera. Mi compañera, es decir yo con síntomas de catarro, les dijo que nadie con ese nombre vivía allí. Ellos insistieron que sí, que tenían la dirección correcta y esperaban que los dejara entrar para hablar conmigo porque afuera hacía un frío de muerte. Mi compañera les dijo que se marcharan porque llamaría a la policía porque no los conocía y no sabía cuáles eran las intenciones.
Se quedaron un rato parados allí y llamaron a la policía ellos. Cuando llegaron los oficiales, les dijeron que mi compañera no les estaba dejando verme a mí. La respuesta fue que ellos no podían hacer nada, pero seguían insistiendo. Al final aceptaron llamar a mi puerta y preguntar qué estaba sucediendo. Pero no quería salir ni usar mi verdadera voz para que mis suegros comprobaran que vivía allí. No sé cómo lo descubrieron, pero allí estaban. Volví a poner la voz de mi falsa compañera y les dije que no conocía a estas personas, que habían estado allí por mucho tiempo y no querían marcharse. Al final los oficiales se disculparon conmigo y les pidieron que se fueran. Aunque seguían gritando que yo estaba allí adentro. No sé a qué vinieron exactamente, pero puedo imaginar que tiene que ver con la gran reconciliación con la pila de basura que llaman hijo. Lo cual tiene sentido, 2 basuras han engendrado a una basura aún peor. Por ahora planeo mejorar mi falsa voz y tener mucho cuidado al salir, no quiero tener ninguna emboscada fuera de mi casa. Por suerte tengo a un vecino con cámaras, con quien he intercambiado números por seguridad cuando recién me mudé, y planeo que sea mi vigía. Es un hombre mayor que actúa como el policía del vecindario, cuidando que no haya nada sospechoso. Trabajo como policía de joven, así que algunas cosas son difíciles de dejar atrás. Actualización 1. Ni tú ni yo esperábamos que las cosas se volvieran tranquilas. Fingieron un falso accidente en donde mi ex supuestamente tuvo más actividad cerebral que normalmente, porque estaba en coma, así que no esperaba que un simple contratiempo, como no encontrarme en casa, los detuviera. Después de que mis suegros se fueron de mi casa ese día, no supe de nadie por aproximadamente un mes. Sin llamadas, sin mensajes, nadie apareciendo en mi puerta, sin reportes de mi vecino. Fue el mes más silencioso que había tenido en años. Lo cual era raro y sospechoso. Entonces, una noche, recibí un correo. Era de mi ex. La línea de asunto era solo mi nombre. Lo hubiera borrado, si hubiera tenido algo más interesante que hacer. Escribió 4 párrafos para decirme que lo que hicieron en el restaurante estuvo mal. Se convenció a sí mismo de que era una buena idea porque no existía otra forma de llegar a mí, que tiempos difíciles requerían medidas difíciles. Escribió que había destruido lo mejor de su vida al engañarme, y luego destruyó lo que quedaba al realizar esa pequeña mentira. Sí, escribió pequeña mentira. No me estaba pidiendo que lo perdonara ni que respondiera, solo lo hacía porque me debía la verdad. Él siempre me debe la verdad, pero nunca hacer las cosas bien como no engañar y mentir antes. Admitió que había sido él quien impulsó la idea a sus padres, ellos querían invitarme a cenar para hablar simplemente, pero sabía que no iba a funcionar. Él fue quien sugirió algo más dramático. Pensó que si yo pensaba en él en una posición vulnerable, me recordaría los buenos tiempos. El último párrafo decía que se mudaba por un nuevo trabajo, también que esperaba que encontrara a alguien que me tratara como merecía. Lo último que había escrito era que lo sentía por todo. Leí el correo 2 veces porque, a pesar de todo, parecía lo más decente que había hecho en este tiempo y no lo podía creer. No respondí, por supuesto. Unas semanas después de ese correo, mi hermana me escribió. El mensaje decía: Taylor y yo estamos separados. Cuando estés libre llámame que necesito hablar. Como ella fue un gran apoyo para mí cuando tuve mi divorcio, fue lo primero que hice tras leer su mensaje. La llamé y me invitó a su casa para poder conversar más tranquilamente, aunque se notaba un poco alterada por obvias razones. Gran parte de la culpa de su separación y pronto divorcio tiene que ver conmigo. Taylor había estado mencionando que la actitud de mi ex al contarme lo que sucedió no era tan mala, y que pensaba de forma similar a mi ex que es difícil encontrar a un hombre que sea sincero. No me lo dijo para que no tenga más en qué pensar. Pero finalmente, había descubierto que fue Taylor quien le dio mi dirección a mis suegros, así que lo echo de donde viven como a los 20 minutos de confesarlo. Podría haber sido más rápido, pero antes tenía que decirle algunas cosas de lo que pensaba de él. No hacía 2 horas que lo había echado de la casa. Hablamos hasta muy tarde esa noche. Había otros problemas con ellos, pero todo el comportamiento de él el último tiempo le hacían pensar que la podía engañar, y lo de mi dirección era lo último que faltaba. Incluso él sabía de la llamada del hospital. En abril, mi padre terminó su última ronda de tratamiento. El cáncer entró en remisión. Eso fue una buena noticia entre tantas noticias de mierda que esta familia está recibiendo últimamente. Mi hermana esperó a ese momento para contarles que se estaba divorciando. Como era de esperarse, ellos estaban enojados con Taylor. Más tarde, ese mes, salía del edificio de mi oficina cuando vi al padre de mi ex afuera. Estaba recostado en la pared. Me detuve y consideré volver a entrar, pero ya me había visto. Dijo que quería disculparse, que lo que hicieron estuvo mal, y que llevaba meses pensándolo. Le pregunté por qué me decía eso y me respondió que porque mi ex se había mudado y cortado contacto con ellos. Mi ex los culpaba por arruinar cualquier oportunidad de que yo le hablara de nuevo. Su esposa estaba devastada porque su hijo no devolvía las llamadas.
No quería ir a mi coche, para que no supiera que era el mismo que estaba en la casa ese día, así que regresé adentro y esperé a que se fuera. Luego salí caminando, di unas vueltas por si me seguía y luego regresé a mi coche. Lo raro de esto es que mi ex me escribió para aceptar la culpa, pero según sus padres, él los culpaba a ellos. Mi hermana está pidiendo el divorcio, ya comenzaron con los trámites. Creo que no tendrá la suerte que yo tuve de que las cosas sean breves, Taylor lo está haciendo difícil. Pero mi hermana está lista para divorciarse, nuestros padres la apoyan y yo estoy allí para ella. Actualización 2. Mi hermana ya está divorciada, pero también ha conocido a alguien nuevo. Se llama Pat, y lo ha traído a cenar un par de veces a casa. Parece ser un buen hombre, porque está de acuerdo que Taylor y mi ex eran un par de idiotas. Una opinión compartida por muchas aquí por lo que he leído en sus comentarios. A principios de este mes, pasó algo extraño. Recibí un mensaje por Facebook de la amante de mi ex, la asistente legal con quien mi ex tuvo la aventura. No pensaba en ella desde hacía más de un año. El mensaje decía que se había enterado de lo que sucedió en el restaurante. Dijo que quería que supiera que mi ex le había mentido a ella también. Le había mentido al decir que yo lo estaba dejando y que el matrimonio ya estaba terminado cuando ellos empezaron a verse. Ella no supo la verdad hasta meses después de que su aventura terminó. Se sentía fatal y quería disculparse. No respondí a su mensaje, pero tampoco lo borré. Solo lo dejé en mi bandeja de entrada. Más tarde, ese mes, la madre de mi ex intentó añadirme en LinkedIn. Rechacé la solicitud. 2 días después, me envió un mensaje por otra plataforma antes de que pudiera bloquearla allí también. Decía algo como que rezaba por mí y que tenía las mejores intenciones. Solo quería saber cómo estaba porque se preocupaba por mí. La bloqueé. Mi hermana y Pat se pusieron serios rápido. Él se ha mudado a su apartamento. Lo cual no me preocupa porque ella se ve diferente con él. Está más calmada y sonríe mucho. Más que cuando estaba con su ex y supuestamente estaban bien. Cuando cenamos en su casa una noche, los vi cocinar juntos en la cocina. Tenían una forma fácil de moverse el uno alrededor del otro como si lo hicieran desde hace años. Pat me preguntó si estaba saliendo con alguien y le dije que no. Él dijo que estaba bien, pero si quería probar suerte de nuevo, tiene amigos que podrían interesarme. Pero no lo hizo para presionarme, ya que mencionó que estaba bien que me tomara mi tiempo. Era solo si estaba dispuesta a conocer a alguien, porque él es muy riguroso con quien elige como amigo. Todavía no estaba preparada, pero su pregunta me hizo pensarlo al menos. Mi familia y yo pasamos Navidad juntos en mi casa. Cocinamos y vimos malas películas navideñas. Pat estaba visitando a su familia en otro estado, así que fuimos solo nosotros. Mis padres ya lo conocen y les parece que está bien. Mi padre es un poco más cauteloso luego de todo lo que nos sucedió, aunque creo que pronto adoptará a Pat como su hijo. Es como que con mi ex y Taylor no puedo congeniar tan bien. No se llevaban mal, pero no había tanto en común, como si hubiera una barrera allí. Con Pat es diferente. Hay química. En poco los veremos abrazados, bebiendo una cerveza. Por suerte mi padre sigue en remisión, y esperemos que en su próximo chequeo todo continúe de esta manera. En enero, se me vencía el contrato de alquiler. Decidí buscar un apartamento por seguridad, algo que esté en un mejor barrio. Me gustaba la idea de vivir en una casa, pero lleva mucho mantenimiento y es difícil forzar mi garganta para hacer otra voz. También porque ese lugar no lo conocerían mis ex-suegros. Mi hermana me ayudó a ver lugares. Encontramos uno con un dormitorio con ventanales enormes y un pequeño balcón en la habitación principal. Lo firmé tan rápido porque tenía miedo de que me lo robaran. Pat nos ayudó a mover mis muebles y mi hermana fue a comprar comida para que tuviéramos nuestra primera cena en el lugar nuevo. No sé si porque estaba feliz de compartir con ellos, me sentía aliviada o tranquila, pero le dije a Pat que eligiera al mejor amigo que tuviera porque ya estaba lista para salir con alguien. Dijo que no tenía que pensarlo, tenía al ideal para mí. Todavía no hemos tenido nuestra primera cita, pero hemos estado hablando luego de que Pat le diera mi número. Parece agradable, y por lo que me ha contado Pat sobre él, parece un buen hombre. Al final no era tan difícil como mis suegros intentaron hacerlo ver, aunque no me quiero apresurar hasta que hayamos tenido nuestra primera cita. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde que me mudé a mi nuevo lugar. Hace unos meses, mi padre tuvo un susto de salud. No salió de remisión, pero había algo raro en uno de sus estudios y el doctor le pidió hacerse más exámenes. Por suerte, no era nada y solo nos preocupamos de muerte por unos días. Como anticipé en mi anterior publicación, mi padre y Pat acabarían siendo grandes amigos, y así fue. Mi hermana comienza a estar celosa de que su novio pase tanto tiempo con su suegro, aunque en broma lo dice. No creo que nuestro padre sea la mejor influencia para Pat, que parece un hombre genuinamente bueno y sin malas intenciones. En cambio, nuestro padre, aunque lo amamos mucho,
puede volverse un poco más, bueno, mi padre. Le gusta insultar, mientras que a Pat nunca lo escuché decir una mala palabra. Mi hermana espera que no se le pegue nada de las malas formas de nuestro padre. Yo estoy saliendo con el amigo de Pat oficialmente. La primera cita fue buena, y luego de esa vinieron muchas más. Pat tiene como un sello de calidad, que cuando dice que algo es bueno y es garantizado por él, es porque sabes que lo será. Comenzando con su amigo, pero también algunos restaurantes que nos ha recomendado para nuestras citas, así como alguna compra por Amazon. Si Pat dice que será bueno, debes callarte y entregar el dinero. Aclaración, no hubo intercambio de dinero por su amigo. Hace poco, mi hermana y Pat se comprometieron. Me llamó inmediatamente después de que él se lo propusiera. Lloraba y reía a la vez. Dijo que fue en el lugar donde tuvieron su primera cita. Ya me pidió que fuera su dama de honor, aunque todavía no hay fecha. Le dije que sí. Aún está en etapa de preparación, pero por todo lo que habla sobre ella, parece que va a hacer mañana. Dijo que sería pequeña, quizá 40 personas. Ya le dije que necesito tiempo para comprar el vestido, no que sea para la semana siguiente. Por suerte se lo está tomando con calma. Ella también tiene que encontrar su propio vestido, así que cuando la boda comience a organizarse oficialmente, saldremos juntas de cacería. Por ahora, los preparativos son extraoficiales. Ahora mi ex y su loca familia de basuras. Si recuerdan algo de mis publicaciones, la amante de mi ex intentó contactarme. Me dijo algunas cosas, pero decidí no entrar en eso en caso de que sea un juego. Lo cual no fue, pero ella no intentó presionarme porque pensó que estaría enojada con ella. Además de contarme sobre mi ex y cómo ella también fue engañada, quería que la ayudara con una demanda contra él. Cuando mi ex me dijo que ella trabajaba en el edificio de oficinas cerca de su trabajo, no mentía. Solo que olvidó mencionar algunos detalles importantes. Todo lo descubrí cuando fui citada a declarar en la demanda de su amante, a quien llamaré Mónica. Cuando mi ex terminó con ella, para darme ese regalo y trabajar en nuestro matrimonio, se aseguró de que Mónica no volviera a trabajar allí tampoco. ¿La nueva oportunidad de trabajo y su mudanza? Mi ex consiguiendo un nuevo empleo fuera de la ciudad porque fue despedido. ¿Mis ex-suegros siendo amables y disculpándose? Tenerme de su lado para que no declarara. Obvio que declaré con todo lo que sabía. Ya que aunque no pueda dar detalles que lleven a doxearme, parte de mi testimonio fue importante para la demanda de Mónica contra él. No va a recuperar el empleo, además ya consiguió otro, pero ella está demandando por mucho dinero. Ya di mi testimonio y ahora Mónica está esperando el veredicto. Quizás cuando eso se termine pueda darles una actualización con las consecuencias para mi ex. El día que me tocó testificar él estaba allí, al igual que sus padres. Fue incómodo, pero no tanto como para prestar mi ayuda en lo que sea necesario. Mis ex-suegros están ayudando con la defensa de su hijo. Por lo que estoy más interesada en que pierda, así desperdician su dinero y mi ex tiene una cantidad desorbitada de dinero que pagar. Eso sería bastante poético para esa familia de basura. Edición, no puedo dar muchos detalles del caso, porque si cuento algunas cosas es fácil buscarlo en internet. Solo puedo decir que ella fue despedida luego de que mi ex la acusara a sus empleadores con mentiras muy importantes. Lo hizo para que no estuviera cerca en caso de que yo le diera una oportunidad. Mónica también está demandando a sus empleadores por despido injustificado. Pero sé que aquí les importa más mi ex, así que no he mencionado nada de eso. Si Mónica gana el juicio con mi ex, lo más probable es que gane ese también. Actualización 4. Les traigo una actualización final porque me lo han estado pidiendo mucho. Lo siento si no respondí demasiado, pero no podía ir al juez y decirle que se apurara a dar su veredicto porque un grupo de chismosos, entre los cuales me incluyo, quería saber qué sucedía. Mi ex fue encontrado culpable y tuvo que pagar una compensación cercana a los $250.000. No está cerca del número exacto, pero llámame paranoica por no dar una cantidad más cercana a la realidad. Sí, son 6 cifras, pero puede ser más o menos. De cualquier forma, es una cantidad que me parece impresionante. Sí, no me gustaría estar del otro lado de la demanda de Mónica. Me duele la cuenta bancaria de solo pensarlo. Mónica también ganó su demanda contra los empleadores. Aunque el karma no termina allí, porque a mi ex lo despidieron de su actual trabajo. Una amiga de Mónica llamó para denunciarlo y hacerles llegar sus problemas legales a su nuevo empleador. No lo hizo de forma anónima, lo hizo dando toda la información posible de quién era, por si necesitaban hacer seguimiento. A veces estoy sentada o acostada sin nada que hacer y comienzo a pensar en que sus padres, o creo que fue solo su padre, dijeron que no iba a encontrar a alguien como mi ex allá afuera. Lo que me lleva a reír como maníaca, porque tenían razón. Sería muy difícil encontrar a alguien como mi ex, aunque tampoco lo estoy buscando.